En medio de tus preocupaciones, de los afanes de la vida, del estrés, es momento de una pausa. Bienvenidos a Texto Sentido con Uri Barbosa. Nos encantan los finales felices. Nos gusta cuando el protagonista principal, que es pobre, desconocido, desarrapado, llega a convertirse en un personaje famoso, rico y conocido. Es por eso que en las grandes obras, tanto literarias como fílmicas, existe algo que se llama finales alternativos. Los grandes creadores de piezas dramáticas, tanto literarias como fílmicas, se han valido de este recurso, previendo o anticipándose a aquellos lectores o espectadores que no les guste el final que se ha previsto o diseñado. Es así como obras literarias tales como Ana Karenina de León Tolstoy, El Rey de la Selva de Rudyard Kipling, El Rey Lear de William Shakespeare o obras como Drácula de Bram Stoker tienen finales alternativos. Ahora, si no te gusta mucho leer, pero eres buen cinéfilo, entonces, si no te gustó el final de películas como Titanic, Volver al Futuro o Soy Leyenda, bueno, podrás disfrutar un final alternativo y quizás terminar con la sonrisa que quisiste tener. Hay historias de personajes bíblicos cuyo final me hubiese gustado que tuviera un fin alternativo. Uno de esos personajes es Sansón. Cada vez que imaginamos a Sansón, nos pensamos en un hombre fuerte, pensamos en un hombre fornido, de presencia intimidante, un hombre con un gran llamado, con un futuro promisorio, pero que terminó en los abismos de su propio desvarío. Sansón es el perfecto ejemplo de personas que fueron diseñadas por Dios para conquistar, pero que lamentablemente fueron conquistados. Sansón pudo encender los fuegos en los cultivos y cosechas de los filisteos, pero no pudo apagar el fuego de su propia lujuria, de sus propias pasiones. Sansón pudo desgarrar con sus manos las carnes del león joven furioso y hambriento que quiso devorarlo, pero no pudo acabar con las pasiones de su propia carne. Sansón pudo deshacer fácilmente los lazos y las cadenas de los filisteos que lo ataban, pero no pudo deshacer las cadenas del pecado que aprisionaba su propia alma. Sansón pudo tener una historia diseñada para construir, para edificar, pero lamentablemente la narración bíblica lo recuerda destruyendo y matando. Mató al león, mató a los zorros, destruyó los cultivos filisteos, destruyó la puerta, destruyó la pureza de las mujeres que tuvo, destruyó su propia vida, destruyó su propio ministerio. Y en el capítulo 16 de Jueces, versículo 21, hallamos el patético final de una vida que fue diseñada para ser prometedora. Los filisteos hicieron 4 cosas terribles con Sansón al final de su vida. Después de rapar su cabeza, le sacaron los ojos. Número 2, lo ataron. Número 3, lo esclavizaron llevándolo a la molienda. Y número 4, provocaron su muerte. Y estas 4 cosas justamente son las que hace el pecado en un método, en una espiral descendente en tu propia vida. Número 1, el pecado te ciega. El pecado te hará creer que lo que estás haciendo no te hace daño, que solo tú tienes razón y que ni los otros, ni siquiera Dios, tienen razón en lo que dicen o en lo que mencionan.
El pecado te ciega porque te impide ver el daño que te estás haciendo, el daño que le estás infligiendo a otras personas. El pecado te ciega porque no te deja ver la trampa de Satanás, no te deja ver el valor de tu alma y no te deja ver la necesidad de un Salvador en tu vida. Número 2, el pecado te ata, el pecado te amarra, el pecado te quita libertad para orar, te quita la libertad para leer la Biblia. Al igual que el primer Adán infractor, te escondes de la comunión con los demás hermanos. El pecado te impide la libertad de acercarte a Dios. El pecado te ata. Número 3, el pecado te esclaviza. Sansón llegó por primera vez a la ciudad de Gaza buscando placer y llegó esta última vez convertido en un esclavo. Los filisteos lo llevaron a la molienda y la molienda era un trabajo asignado al más bajo de los esclavos. Y eso justamente es lo que hace el pecado contigo. El pecado te esclaviza. El pecado te lleva a hábitos difíciles de romper. El pecado convierte lo maravilloso de ti en una cáscara odiosa de lo que hubieras podido ser. Y número 4, por último, el pecado te mata. El pecado te mata porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte, y el alma que pecare, esa morirá. El pecado te mata primero espiritualmente y en muchas ocasiones puede acabar también con tu existencia. Así que una vida tan útil y productiva como Dios diseñó la vida de Sansón, terminó convirtiéndose en una vida proverbial negativa de lo que un hijo de Dios jamás debería ser. Y en este punto yo quisiera decirte que Sansón terminó su vida en medio de un ambiente truculento de pecado, pero es ahí donde la belleza de la gracia de Dios se mostró, porque Dios perdonó, Dios restauró y Dios terminó usando por última vez a Sansón. ¿Cuál será el final de tu historia? Deja que Jesús, el Salvador, el Creador de tu vida, diseñe un mejor final, un final alternativo, tu mejor final. ¿Estás dispuesto a darle a Él el control? Gracias por escucharnos. Te esperamos en nuestro próximo mensaje en Texto Sentido con Uri Barbosa.